Lo escuchábamos entonces a José Luis Espert. A ver, ¿qué está armando algún sector de Juntos por el Cambio? Una gran interna. Y quieren incorporar no solamente a los peronistas republicanos, sino también a Espert, a Randazzo, que hoy criticó el tema laboral, pidió una gran reforma laboral. Los sindicalistas, la CGT salió a criticarlo. También dijo que los movimientos sociales son parte del problema. Yo no sé si a Randazzo le pasó algo o qué, pero la CGT oficial en el 2017 lo apoyó en su candidatura a senador en la provincia de Buenos Aires. Y los movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento Evita, era su sostén político y también fiscalizador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué habrá pasado por ahí, no? No lo sabemos. Tengo la posibilidad de dialogar después de mucho tiempo con Pablo Nopov. Pablo Nopov es el director de la consultora Isonomía, una de las más serias, si no la más seria que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Pablo, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, faltaba más. A ver, ¿cómo vemos el humor social? ¿Estamos tan mal, tan angustiados como en nuestra cotidianeidad y nuestros vecinos así nos los manifiestan? Mira, nosotros el año pasado habíamos hablado de un fenómeno, jugando con la palabra pandemia, entendiendo que había algo que llamamos la pandemia del pesimismo. Una pandemia que aflojó un poco sobre fin de año, pero que volvió a crecer casi en la medida de la presencia de los casos del COVID. Lo que pasa es que la pandemia del pesimismo es el fruto o el resultado de la cohabitación de pandemias, la cohabitación de temores. Entonces, lo que encontramos en el humor social del argentino medio es mucha dificultad en la situación presente, pero también en la situación futura. Y como hace mucho tiempo no veíamos, un fenómeno que trasciende la cuestión partidaria o la cuestión política. En general, los electores más oficialistas son más optimistas, más allá de una cuestión, si querés, de orden económica, y hoy lo que encontrás es un consenso del pesimismo. ¿Puede ser que el pesimismo esté rondando hoy el 65%, 62% de la gente? Es decir, que se manifiesta igual de mal o peor que lo que venía estando en los años anteriores. Sí, depende de qué variable. En algunas variables todavía encontrás números hasta más críticos. Porque básicamente en la situación presente te cuesta encontrar argentinos muy optimistas. Si querés la diferencia de menos negatividad la tenés hacia el futuro, pero también te cuesta encontrar argentinos con una mirada de optimismo hacia el futuro. Y es ciertamente razonable que así suceda. Digo, llevas una pandemia muy extensa y también muy intensa. Hay un montón de argentinos que entran muy rápidamente en una situación de pandemia económica. Hay una pandemia de la seguridad. Nosotros hacemos un conjunto de preguntas que nos da lugar a lo que llamamos el índice del primer metro cuadrado. No solo en materia de economía hay altos niveles de preocupación, sino, por ejemplo, en materia de seguridad. Luego tenés una pandemia de la economía, tenés una pandemia de la seguridad, tenés una pandemia sanitaria. Por eso decimos nosotros, la cohabitación de todo eso te da lugar a la pandemia del pesimismo. La seguridad es lo que primero salta cuando vos haces una espontánea, ni siquiera el trabajo, ni siquiera el COVID. Al menos esos son los análisis que uno ve. ¿Vos tenés la misma percepción en el AMBA fundamentalmente? Bueno, el conurbano sí, en algunos lugares más que en otros. La situación económica igual en general nos aparece algo más arriba que eso. En una combinación de dos elementos diferenciados dentro del paraguas de economía. Por un lado, la cuestión de inflación, con mucha presencia, como hace mucho no veíamos, pero también la situación de empleo. ¿Y por qué me parece interesante decir que las dos cosas cobran relevancia? Primero, porque en estos niveles de inflación no hay argentino que no hable de la inflación, aquel que sencillamente encuentra precios altos, aquel que se cae
del sistema, o aquel que tiene que cambiar hábitos o se endeuda. O sea, con esto a nivel de inflación tenés toda la Argentina hablando de inflación. ¿Y por qué me parece importante lo del empleo? Porque cuando el principal sostén del hogar no tiene empleo, ya no importan los precios, todo es caro. Entonces, vos tenés una combinación de dos elementos de mucha presencia y mucho consenso de preocupación en materia económica, y con mucha realidad y cotidianeidad, digamos, ¿no? El changuito del supermercado se agranda con tu salario, y eso lo vive el grueso de los argentinos. Ayúdame a pensar en esto. ¿Cómo estás viviendo el malhumor social aquella familia estructuralmente pobre que sabía de antemano que mucho no le iba a modificar su calidad de vida la perspectiva de un nuevo gobierno, pero confiaba en esto de llenarnos la heladera de asado? ¿Es igual la percepción de frustración que aquella persona de clase media que tenía su localcito, que tenía su actividad independiente, que hoy también ve recortado brutalmente su ingreso? Yo te diría que son dos situaciones distintas, pero que tienen algún punto de encuentro. Distintas en términos de que aquel argentino que previo a la pandemia ya estaba en una situación muy apremiante en materia económica, no encontró grandes respuestas para poder salir, sí mucha asistencia del Estado, de organizaciones, de iglesias. Y después tenés otra situación, por eso digo muy distinta, pero con similar sensación de dolor, que es en esa clase media baja argentina, que con algunas semanas de pandemia o algunos meses de pandemia empezó a entrar en una situación que le incomoda mucho, porque tiene o la imposibilidad de trabajar, o trabaja una impresionante cantidad de horas por día y tampoco le alcanza. Por eso digo, está costando encontrar electores optimistas, porque casi no importa en qué parte de la Argentina o en qué parte de la pirámide de Argentina estás, premia el temor. ¿Hasta qué punto, en el marco de todas estas observaciones que vos estás brindando, cuánto afecta también la falta de ejemplos, el vacunatorio VIP, declaraciones como las de Zanini o tantos otros, la de Kicillof criticando a Matías Almeida porque quería traer vacunas para Azul? ¿Incide eso también en el humor social o la gente lo toma dentro del ruido general que está en el ambiente? El clima de época en el mundo, no solo acá, tiene que ver con la concepción de cuidar o proteger. Digo, lo que está buscando el argentino medio, porque estamos hablando de Argentina, no es otra cosa que lo cuiden, que lo protejan, que piensen en él. Y cuando le mostrás la agenda económica no se siente protegido, cuando le mostrás el faltante de vacunas no se siente protegido, y cuando le mostrás el vacunatorio VIP se siente mucho menos que protegido. Con lo cual afecta a todo, porque lo que el argentino medio está buscando al final de cuentas es lo que encontró en los primeros meses de la pandemia, que era un sistema político, una sociedad política que cuida a una sociedad. Y hoy la sociedad no está viendo que la sociedad política piense en ella, sino más bien todo lo contrario. Si bien en la Argentina siempre los modelos extranjeros no pueden ser analizados con la óptica argenta, que en el resto del planeta los oficialismos estén siendo derrotados o en severísimas crisis producto de la pandemia. Acá, al frente de todo, su fortaleza política en el marco de la unidad que representa, ¿lo va a poder también ayudar a sortear esta situación, teniendo en cuenta estos niveles de escepticismo, bronca y hasta perspectiva negativa sobre el futuro? ¿Me escuchás? Yo te diría dos cosas. Sí, yo te escucho. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. No, yo te diría dos cosas. La primera es muy difícil gobernar en cualquier distrito, en cualquier rincón del mundo. Entre otras cosas porque tenés que liderar e interpelar electores pesimistas. A los oficialismos en general no les pasa eso. Electores que casi sin importar lo que hagas se sienten algo desprotegidos. Entonces es muy difícil gobernar.
Segundo, si querés, en contraposición a esto, yo creo que también hay que pensar las elecciones desde la oferta, no solo desde la demanda. Desde la demanda le es muy difícil un oficialismo frente a esta elección. Si lo pensamos de la oferta y el gobierno sostiene una boleta tan amplia y poderosa como lo tuvo la anterior, tiene muchas más ventajas que si solo vemos la elección desde la demanda. Como una situación anecdótica última sobre esto, yo te diría que no es menor qué sensación genera la boleta del oficialismo. Ya no importa si se llama Frente de Todos, la pregunta es si de lejos o de cerca se percibe como Frente de Todos o Frente para la Victoria. Posiblemente ahí tengas un margen de algunos puntos de diferencia que pueden ser unos puntos importantes en la elección. También, ¿cómo incide que los extremos, como se le denominan a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri, sean tan claros en sus conceptos y todo lo que está en el medio sea tan ambiguo? Bueno, uno no vota lo que, o en general no puede votar lo que no conoce. Y lo que sucede con las puntas es que son previsibles. Y ser previsible parece algo negativo, pero es algo positivo. Tienen siluetas, sabes para dónde van a andar, sabes qué van a decir. Lo que les cuesta, digamos, a las opciones que quieren polarizar con la polarización, les cuesta lograr trascendencia, digamos. Entonces tienen un proceso de inmanencia muy poderoso en una elección, pero una dificultad muy grande para trascender. De hecho, fíjate que nos cuesta hasta nombrar a los electores. O sea, nosotros decimos los electores macristas, los electores kirchneristas son los del medio. Fíjate que nos cuesta ponerle nombre. Entonces, nos cuesta identificarlos, nos cuesta darles un lugar de pertenencia, y eso se observa en cada elección. Entonces vos tenés mucha ambigüedad ahí, porque la ambigüedad nunca es identidad, y en los polos tenés mucha identidad porque tenés poca ambigüedad. Pablo, te envío un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y tu presencia acá en Sentido Común. Placer enorme como siempre. Buenas noches. Gracias. Pablo Nopov, director de Isonomía, un gran amigo, tipazo, nos ayuda un poquito a analizar cómo viene esto, ¿no? Les reitero, es el consultor, uno de los 2 consultores más serios que hay en la Argentina. Un instante, continuamos con Sentido Común. Le voy a decir lo que tenemos. Tenemos la discusión con Zanini, por supuesto. Tenemos el tema médico. Vamos a empezar con un reclamo en La Matanza. Después vamos a ir con Juan Manuel Urtubey, con Miguel Zaredi, el tema de la inseguridad, el tema de La Plata. En un instante continuamos con Sentido Común. Ya no me entrevero y hablar es lo que se me va.